En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzado para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera enseñanza de este Evangelio. Un reino en guerra civil no puede subsistir, se derrumba casa tras casa. Tenemos que preguntarnos si, además de una advertencia política o incluso familiar, porque también sirve para las familias o para las comunidades, esto no será una advertencia con respecto a la propia Iglesia. Constatamos con tristeza que muchas familias católicas practicantes que han vivido lo mejor que han sabido y que han podido su relación con el Señor, sin embargo no han logrado transmitir la fe a sus hijos o a sus nietos. Es como si en una casa donde en un momento dado hubo dinero abundante, la siguiente generación esté ya con dificultades económicas y la siguiente esté pidiendo limosna. El gran tesoro de la fe que se mantuvo durante generaciones, a veces con un gran esfuerzo, incluso con sangre de mártires en esas familias, pasado no mucho tiempo, se ha dilapidado, ha desaparecido, no existe más. Y eso tiene consecuencias terribles, consecuencias para la vida familiar, para la vida personal. Bueno, y esto no solamente es un caso, sino que cada vez se multiplica más. Hay una apostasía, un abandono de Dios y de la Iglesia, que es una apostasía silenciosa en la mayor parte de los casos. En alguno, pues hacen algún gesto de ir a los obispados a decir que les borren de los registros. La mayor parte no hace eso, simplemente deja de ir a la Iglesia, deja de rezar. O primero dejan de ir a la Iglesia y después dejan de rezar. Esto sucede, al menos en parte, sucede porque el mundo nos ataca ferozmente y hace mella, sobre todo en los jóvenes, pero también sucede, al menos en parte, por la división interna. ¡Cuánta confusión! Unos dicen una cosa, otros otra. Unos hablan de fidelidad, yo desde luego me encuentro entre ellos, y otros de novedad y de que hay que dejar atrás el pasado, hay que dejar atrás incluso la palabra de Dios, porque vayas a saber lo que Cristo dijo, dado que no había grabadora. Hay que dejar atrás todo y adaptarse al mundo. Estamos en guerra civil. Eso no es lo mejor, desde luego, para atraer a los que están fuera y para retener, mantener a los que están dentro. Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa, pero la guerra civil solo puede acabarse con la unidad en torno a Jesucristo, en torno a nuestro Señor. Volver a la raíz, que es lo que quería el Concilio Vaticano II, volver a la raíz, volver a las fuentes, volver al origen, volver a la primitiva Iglesia, volver a Cristo nuestro Señor, volver a la Santísima Virgen, que estaba antes de la encarnación, ya como inmaculada, no antes del Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, eterno, pero sí antes de que ese Hijo de Dios se hiciera hombre, y se hizo hombre gracias a que ella dio el permiso. Hay que volver al origen, a Cristo,
al amor a Cristo, a la fidelidad a Cristo, a la palabra de Dios. Hay que volver allí donde podemos encontrarnos todos, si es que estamos todavía a tiempo de encontrarnos en algún sitio. La otra enseñanza de este Evangelio, una enseñanza difícil de entender, viene referida a este pecado que dice Jesús que no se va a perdonar nunca. Dice que es el pecado contra el Espíritu Santo. Lo dice, lo vuelvo a repetir. Dice, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Bueno, el Señor aclara algo a continuación. ¿A qué se refiere? Lo dice el evangelista, se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo, o sea, que él era de Satanás. Pero también, seguramente, se refería a los que decían que él no había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Los que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que es lo que confesamos en el credo. Están diciendo que Jesucristo fue concebido por obra de un hombre, San José o quien fuera, que no es fruto del Espíritu Santo, como le anuncia el ángel Gabriel a la Virgen. El Evangelio lo dice claramente, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Los que dicen que Jesucristo no es Hijo de Dios, los que niegan la divinidad de Cristo, es el Señor el que lo dice, no podrán recibir el perdón de ese pecado. No sé si arrepintiéndose y confesando de nuevo la divinidad del Señor tendrán perdón, previa, me imagino, penitencia, pero si se mantienen en eso no podrán recibir la misericordia de Dios, cargarán con su pecado para siempre. Por eso digo, repito, un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. Pero no podemos acabar con la guerra civil que existe en la Iglesia si no volvemos a la raíz, al origen, a la primitiva Iglesia, a aquello que vieron y tocaron, aquello que escucharon, los que dieron su vida para testimoniarlo, aquello que los apóstoles comprobaron, aquello que ellos abrazaron después de resucitado, a Cristo, Dios verdadero, hombre verdadero, Hijo de María, Hijo de Dios. Tenemos que volver aquí a confesar esto con todas las consecuencias, y una de las consecuencias puedo ser un poquito pesado, pero creo que hay que repetirlo. Una de las consecuencias es que el mensaje de Cristo, si es mensaje de Dios, es intocable. Hay que confesar la divinidad de Cristo. Hay que confesar que fue el Espíritu Santo el que cubrió a María con su sombra y que no está poseído de un espíritu inmundo, sino que está poseído del Espíritu de Dios porque Él es Dios. Si no, cargaremos con este pecado y con las consecuencias terribles de este pecado para siempre. Que así sea.